Ambientada en el año 1954, La Isla Siniestra sigue al alguacil federal Teddy Daniels y a su nuevo compañero Chuck Owl, quienes viajan a una remota isla donde se ubica el Hospital Ashcliffe, un centro psiquiátrico para criminales peligrosos. Su misión es investigar la misteriosa desaparición de Rachel Solando, una paciente que presuntamente escapó de su celda cerrada sin dejar rastro. A medida que avanza la investigación, Teddy empieza a sospechar que los doctores del hospital, especialmente el Dr. Coley y el Dr. Neherin, esconden oscuros secretos. Cree que en el faro de la isla realizan experimentos ilegales de control mental. Al mismo tiempo, Teddy sufre de intensas migrañas y perturbadoras visiones de su difunta esposa Dolores, quien murió en un incendio provocado por un hombre llamado Andrew Ledis. Durante la historia, la atmósfera se vuelve cada vez más opresiva. Una tormenta corta la comunicación con el continente, las pistas se vuelven más confusas, y Teddy comienza a cuestionar la realidad. Eventualmente, llega al faro, donde el Dr. Coley le revela una impactante verdad. Teddy Daniels es, en realidad, Andrew Ledis, un paciente del hospital. Había asesinado a su esposa Dolores después de que ella ahogara a sus 3 hijos. Toda la investigación, Chuck incluido, en realidad el Dr. Sheehan, fue una elaborada terapia de rol para intentar que Andrew aceptara la realidad y enfrentara su trauma. En la última escena, Andrew parece recordar la verdad, pero sugiere con una frase ambigua. ¿Qué sería peor, vivir como un monstruo o morir como un hombre? La película termina dejando en duda si realmente recayó en su delirio o si eligió conscientemente ser libre. Martin Scorsese construye un thriller psicológico que explora la fragilidad de la mente humana, el trauma y el autoengaño. La película utiliza la perspectiva subjetiva de Teddy Andrew para que el espectador comparta su confusión y paranoia. El guión juega con pistas falsas, simbolismo y un constante juego entre la percepción y la verdad objetiva. El faro, por ejemplo, simboliza la revelación y la iluminación, mientras que la tormenta representa el caos mental del protagonista. Las visiones de Dolores son una manifestación de la culpa y el deseo de negación, mostrando cómo la mente puede crear realidades alternativas para protegerse del dolor insoportable. El final abierto es clave para el impacto de la película. Si Andrew recayó, es trágico. Si fingió para aceptar una lobotomía, es un acto de sacrificio y resignación. Esa ambigüedad convierte a La Isla Siniestra en una obra que sigue generando debates más de una década después de su estreno. El mensaje se despliega como una narración laberíntica que explora los abismos de la identidad, la ética del olvido y la libertad última del ser humano ante el dolor insoportable. La isla de La Isla Siniestra emerge como un microcosmos de la mente humana. Teddy Daniels, un agente federal que investiga la desaparición de una paciente, encarna la búsqueda racional de verdad en un mundo caótico. Sus sueños con campos de concentración nazis y el fantasma de su esposa ahogada son las primeras grietas en su armadura de héroe. La isla, envuelta en niebla y vigilada por un faro siniestro, simboliza la psique humana, un territorio donde la memoria y el trauma se entrelazan. Los muros de Ashcliffe no solo encierran a los pacientes, sino los secretos que la conciencia rechaza. Aquí, Scorsese nos pregunta, ¿somos dueños de nuestros recuerdos o sus prisioneros? El giro narrativo, Teddy es en realidad Andrew Ledis, un paciente psicótico que asesinó a su esposa tras ella ahogar a sus hijos. Destruye la frontera entre locura y cordura. La investigación era un experimento psiquiátrico para reintegrarlo a la realidad mediante una farsa terapéutica. Este acto desnuda 3 verdades filosóficas. El autoengaño como supervivencia. Andrew inventó a Teddy para huir de su culpa. Su delirio no es irracional, sino un mecanismo de defensa ante un trauma insoportable. Los doctores Coley y Sheehan, su compañero Chuck, encarnan el conflicto entre control y compasión. Sus métodos, mentiras, roles ficticios, reflejan la oscura historia de la psiquiatría de los años 50, donde lobotomías y electroshock eran soluciones a la locura. El espectador, como Andrew, cae en la paranoia. ¿Es víctima de nazis que experimentan en el faro o de su propia mente? Scorsese nos hace cómplices del delirio, exponiendo que toda realidad es una construcción frágil. El clímax filosófico estalla en el faro. Andrew recupera su identidad, pero elige la lobotomía. Su frase final, ¿qué es peor? ¿Vivir como un monstruo o morir como un hombre bueno? Sintetiza el mensaje central. La libertad radical del ser humano para definir su existencia, incluso en la derrota. Como el psiquiatra sobreviviente de Auschwitz, Andrew ejerce su última libertad: elegir cómo enfrentar su destino. La lobotomía no es una rendición, sino un acto de autonomía ante el dolor sin redención. Al fingir una recaída, Andrew rechaza una vida de culpa. Prefiere la aniquilación de su conciencia, morir como hombre bueno, que vivir con la verdad.
La niebla que cubre la isla al final es la metáfora de su elección. La niebla del olvido como último refugio. La isla siniestra trasciende el thriller psicológico. Su faro, donde se practican lobotomías, ilumina las sombras de una sociedad que encierra lo que teme. Los traumas de la guerra, la enfermedad mental, la culpa. La crítica a la psiquiatría represiva de los 50 es un eco de la pregunta eterna. ¿Es la locura una falla del individuo o del mundo que lo rodea? Andrew Laedis, al elegir la oscuridad, nos recuerda que a veces la única libertad posible es decidir cómo escapar de la jaula. La isla siniestra es, en última instancia, una tragedia existencial. Un viaje al centro de la herida humana, donde la única salida es elegir entre verdades que destruyen y mentiras que liberan. Como el agua que ahogó a sus hijos y a su esposa, la conciencia inunda a Andrew hasta ahogarlo, y el faro de la isla, con su luz cegadora, es el único faro que le queda.